Buenas tardes a todos los que nos acompañan en sana distancia en esta presentación de la obra editada por Rose Corral, La Señorita Etcétera. Yo soy Gabriela Said, directora de publicaciones del Colegio de México. Bienvenidos a todos, muchas gracias por conectarse. Yo creo que no se van a arrepentir de tomarse el tiempo de conectarse a esta presentación de esta obra tan entrañable y tan linda. Voy a darle la palabra al doctor Evodio Escalante, pero primero voy a decir unas cuantas cosas acerca de su currículum. El doctor Escalante es profesor de la UAM Iztapalapa, es poeta, crítico literario y ensayista. Ha publicado más de una decena de libros y compilaciones. Entre ellos habría que mencionar José Revueltas, una literatura del lado moridor, reeditado por el Fondo de Cultura Económica en 2014, cuya primera aparición fue en 1979. Tercero en Discordia en 1982, La intervención literaria, Las metáforas de la crítica, La espuma del cazador, Ensayos sobre literatura y política, José Gorostiza, Entre la redención y la catástrofe, Elevación y caída del estridentismo, La vanguardia extraviada, El poeticismo en la obra de Enrique González Rojo, Eduardo Lizalde y Marco Antonio Montes de Oca, Metafísica y delirio, El canto a un dios mineral de Jorge Cuesta, Las sendas perdidas de Octavio Paz, así como 5 cumbres de la poesía mexicana en el año 2017. Es autor de diversas recopilaciones, entre las que se encuentran César Vallejo, La perspectiva ausente, de 1988, Poetas de una generación, 1950-1959, publicado en 1988, El dios en el precipicio, acerca de la poesía de Manuel José Otón, Homenaje a Margit Frank, en coautoría con José Amezcua, Ali Chumacero, un retrato crítico, de 1995, en colaboración con Marco Antonio Campos, así como del libro Varia Poética Mexicana, de 2007, este último en coautoría con Adrián Gimate Welsh. Coordinó también la edición crítica de la novela Los días terrenales de José Revueltas para la colección Archivos en 1992, y es autor también de una breve introducción al pensamiento de Heidegger del año 2007. Recibió en 2004 el 7º Premio de Crítica Literaria Guillermo Rousset Banda, que otorga la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y el Premio de Poesía Iberoamericana Ramón López Velarde en 2009 del Gobierno del Estado de Zacatecas. Le doy la palabra al doctor Evodio Escalante. Todos, antes que nada se impone una felicitación a la doctora Rose Corral por este importante rescate de esta novelita de Arqueles Vela. La doctora Corral ha hecho ya anteriormente otras incursiones en rescates de semejante naturaleza, como el rescate de la segunda época de la revista Proa en una edición facsimilar, justamente acompañada en este caso por el investigador Anthony Stanton. Y también recuerdo que ella rescató un trabajo que se conocía poco de Roberto Arlt, Los aguafuertes porteños, en su aparición en periódicos mexicanos. Arlt y Arqueles Vela, que es el tema de hoy, tienen algo en común, así es que creo que por ahí se fue haciendo una especie de asociación entre los personajes. Comienzo diciendo que me parece que es muy importante que se haya hecho esta edición facsimilar, acompañada de estudios introductorios y de un anexo que recoge textos de y sobre Arqueles Vela, aparecidos todos en el Universal Ilustrado, además de coronarse o de cerrarse con la entrevista que le hiciera Roberto Bolaño a Arqueles Vela en los años 70 y que apareció en la revista Plural, que dirigía entonces Jaime Labastida. Me parece muy importante porque durante 40 o 50 o más años hemos leído La Señorita Etcétera como un texto literario, o sea, como tal y como aparece en las antologías o en los libros propios de Arqueles Vela, pero no conocíamos
lo que sería propiamente una edición facsimilar. Y esta edición facsimilar me parece que restituye algo que pertenece al espíritu de la época, porque de alguna manera nos mete de lleno en los años 20. Y entonces, más allá de géneros literarios o de la noción misma del libro, lo que encontramos aquí, y esto se lo debemos a esta edición facsimilar, lo que encontramos, me parece, es que tenemos en la mano un artefacto cultural. Y cuando menciono la palabra artefacto, también me refiero a un artefacto capaz de estallarnos en las manos, o sea, que tiene una cierta analogía con ese artefacto que llamamos las bombas Molotov, porque en efecto, este texto produce una revolución cultural en los años 20. Tiene razón Yana Hadati cuando sostiene, en uno de los textos también incluidos en el libro, que el hecho mismo de la edición facsimilar permite una lectura diferente. Y yo añadiría sí, porque se convierte en una especie de artefacto explosivo. Y además, permite una completud de la que no estábamos conscientes los lectores hasta este momento. Y es que, en efecto, en la edición facsimilar, pues no solamente está la portada original del folleto, no solo están los anuncios comerciales que van llenando la segunda de forros o la cuarta de forros, etcétera, sino que se incluye un texto que para mí o para nosotros era completamente desconocido, que está ahí mismo en la edición, que se llama Los espejos de la voz. Es un texto pequeñito de 3 páginas que cierra la edición, dedicado sintomáticamente a Carlos Noriega Hop, que era ni más ni menos que el director de la publicación. Y yo creo que este pequeño texto es de una enorme importancia porque nos permite ubicar mejor no solo la atmósfera cultural, sino la manera en que estaba trabajando Arqueles Vela en su calidad de periodista en esta publicación. No sé cómo explicar de que Arqueles Vela, trabajando como periodista, podía dar, dada la permisividad auspiciada por Noriega Hop, podía dar, por decirlo así, una especie de gato por liebre. Digamos, a él le piden que haga una entrevista y de eso se trata este texto que se llama Los espejos de la voz. Pero aquí hay una ruptura o una dislocación implícita, porque a él le piden que haga una entrevista a un personaje que es ventríloco y que inventa una generación de fantoches, pero cuando por fin consigue entrevistar a este personaje, el tema ya ha dejado de ser de actualidad. Y ya sabemos que el periodismo se somete al dictado de lo que es actual. Si ya no es actual, pues deja de ser noticia. Entonces, aquí hay una especie de rechinamiento o de contradicción entre lo que escribe Arqueles Vela y lo que le está pidiendo el director del periódico. Lo maravilloso es que pese a este desfase o este colapso, el director del periódico le publica su texto, que no es propiamente una entrevista, sino es un texto imaginario acerca de una posible entrevista que nunca se realizó, vamos. Y creo que esto tiene que ver también con una protesta implícita, no sé si estoy yendo muy lejos, una protesta implícita porque el periodista, a fin de cuentas, es un asalariado. Le están pagando por hacer un trabajo. Y él entrega una falsa moneda, pero esa falsa moneda se la dan por buena. Y eso explica, creo yo también, que el texto esté dedicado a Carlos Noriega Hop, porque Carlos Noriega Hop tenía esa bueno, es que no solo es una permisividad, creo yo, porque esto me lleva a un punto
que habría que tratar con mayor amplitud en otro momento, pero es que no hemos investigado quién era Carlos Noriega Hop. Carlos Noriega Hop, hasta donde me estoy empezando a dar cuenta, es un genio olvidado de la cultura mexicana, porque es un vanguardista que está a la cabeza de todos los vanguardistas, porque está en la primera estación de radio que se funda en la Ciudad de México. Viaja a Hollywood, dirige 2 películas, le encanta el cine, le hace publicidad al cine, escribe textos sobre cine, escribe el guión de la película Santa, también tiene un par de libros de cuentos, en fin, y se deja contagiar por la subversión de los estridentistas, y entonces les da, y además, en términos estrictamente periodísticos, para hacerle justicia a Noriega Hop, habría que decir que él hizo el mejor suplemento cultural que ha habido en el siglo XX en México. El más influyente, el más radical, el que provocaba polémicas a diestra y siniestra y que permitió que se conociera no solo el estridentismo. Yo me pregunto, incluso, claro que es una hipótesis aventurada, si en gran parte uno fue el padrino intelectual del estridentismo y que el estridentismo pudo agarrar la ola que agarró gracias a la publicidad que le daba el Universal Ilustrado. Y además, sí es un hecho comprobado, la novela de Mariano Azuela, Los de Abajo, no se habría conocido si no se publica ahí mismo por entregas en el Universal Ilustrado. Pero, bueno, quiero terminar mi intervención hablando también de la importancia de los paratextos incluidos en esta edición. Me parece que también es una decisión extraordinariamente inteligente, porque estos paratextos, o sea, textos escritos por el propio Arqueles Vela, algunos de ellos, y los otros acerca de Arqueles Vela, nos permiten hacer armonía y entender mejor qué es lo que está haciendo Arqueles Vela con la señorita, etcétera. Este texto que surge al amparo de la Revolución Mexicana, pero que también, es decir, como dice paradójicamente, su sentido del humor de Arqueles Vela es tremendo. La revolución nos integró y al mismo tiempo nos desintegró, nos afantasmó. Y me parece que parte de lo que está sucediendo en La Señorita, etcétera, es este juego de personajes que son fantasmas, que son ilusorios y que sin embargo constituyen la realidad del texto. Pero los paratextos, todos ellos, y la palabra paratextos la utiliza estratégicamente la doctora Ros Corral para ubicar el mecanismo y el funcionamiento de todo esto. Estos paratextos a mí me parece que comprobarían lo que yo estoy tratando de decir, que Arqueles Vela no es un periodista. Le pagan como periodista, pero son textos de una factura literaria impecable. Daré como ejemplo solamente la entrevista que le hace Alfonso Reyes con motivo de la aparición del plano oblicuo. Alfonso Reyes, hacia 24, se encuentra en la Ciudad de México, ha llegado de Europa porque lo manda a traer Álvaro Obregón para otorgarle una función diplomática, y en ese momento pues se encuentra con que los jóvenes de la vanguardia lo ven como uno de los suyos, ¿no? Lo ven como un escritor que está en la delantera. Pero este texto que aparece publicado como reportaje, yo diría que es un reportaje entre comillas, porque en estricto sentido, pues es un texto imaginativo. Es un texto que algo tiene de realidad, pero en realidad es un texto de ficción. Y está al mismo nivel de la prosa que estamos encontrando en los otros textos similares de Arqueles Vela. Así es que yo creo que fue una gran decisión haber incluido estos paratextos en esta edición, que nos va a permitir una visión renovada de Arqueles Vela,
Y con esto termino. Creo que también habría que reivindicar en Arqueles Vela al más prolífico de los escritores del estridentismo, porque él publica, después de la época del estridentismo, que termina hacia el 27-28, él publica una serie de libros, la teoría literaria del modernismo, los fundamentos de literatura mexicana, un tomote de 800 páginas sobre la historia de la literatura universal, en fin, y aparte también hace trabajos acerca de historia de la estética o de teoría estética, como esta historia materialista del arte, o el arte y la estética, teoría general de la filosofía del arte, que son libros que yo he rescatado pues, en las librerías de vieja. Así es que pues enhorabuena y mis felicitaciones tanto a Ros Corral como a Yana Hadati, que también colabora con esta edición. Muchas gracias, doctor Escalante. Ahora le vamos a dar la palabra a Elisa Rashkin, quien es investigadora en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Es doctora en Estudios de la Comunicación y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es autora de los libros Atanasio de Vázquez, fotógrafo de la posrevolución en Veracruz, Mujeres cineastas en México, El otro cine, y La aventura estridentista, historia cultural de una vanguardia, además de artículos y capítulos sobre temas de cine, fotografía, literatura e historia cultural mexicana e internacional. Es editora de Balayú, revista de cultura y comunicación, y recientemente co-coordinó con Esther Hernández Palacios el libro Luz Rebelde, Mujeres y Producción Cultural en el México Postrevolucionario. La doctora Rashkin nos hablará también de la novela de Arqueles Vela, publicada en 1922. Le doy la palabra, doctora Rashkin. Pues ya veo que coincido con muchos de los puntos que mencionó ya Evodio, pero pues vamos a ver desde otros ángulos, unas cositas. Agradezco mucho la invitación de estar aquí presente virtualmente en este evento que constituye, una fabulosa erupción estridentista. Evodio dijo cóctel molotov, ¿no? una erupción estridentista en las frecuencias digitales académicas expandidas de un año sin precedentes en la historia de la comunicación. La nueva edición de la novela pionera de Arqueles Vela, La señorita etcétera, no solo es facsimilar, sino aumentada, con estudios preliminares de Ros Corral y Yana Hadati Mora, hemografía adicional, análisis de las diferentes ediciones y, de manera muy importante, la restauración de las ilustraciones originales. Todo esto hace del libro una simpática edición del bolsillo. Hay que verla como es realmente muy compacto, bonito la manera de presentar y apta para ser leída en cualquiera de los espacios que hace casi un siglo fungieron como escenarios para la narrativa, es decir, en el tren, el café, el hotel y otros lugares emblemáticos de la modernidad en su condición móvil y movediza, a veces mecanizada, donde las palabras de Vela cobran vida para representar una experiencia transindividual del temprano siglo XX, que en el 2020, gracias sobre todo al lenguaje ágil y sugerente, no ha perdido su frescura. Pero ya me estoy adelantando, vamos por partes. La portada, en primer lugar, proviene de las ilustraciones de la novela realizadas por Guillermo Castillo, multifacético integrante de la redacción de El Universal Ilustrado, quien firmó sus dibujos como Cas. Su colocación aquí es atinada, ya que a diferencia de la portada original, el retrato del autor, hecho por su connacional guatemalteco Alfredo Gálvez, historia aquí rescatada por Yana Hadati y de por sí fascinante, abre una primera ventana sobre el contenido de la novela. La mujer con su paracaídas a la deriva, quizás entre los varios vientos que le llevaba de un lado arbitrario a otro, nos remite a la escurridiza figura del título. El retrato, en cambio, otorga una impresión posiblemente falsa de solidez dentro de una esfera literaria indudablemente masculina.
Volveré en breve a esa compleja subjetividad. Primero hay que elogiar el cuidadoso texto de Ros Corral titulado Una novela casi centenaria, La señorita, etcétera, de Achilles Vela, que aclara varios puntos en torno al escritor que hace poco tiempo han sido bastante opacos. Por ejemplo, como señala la investigadora, surgió en algún momento la confusión sobre si Vela era guatemalteco o mexicano. Confusión que a veces se congeló en la determinación de colocarlo en un límite imaginario, es decir, considerarlo originario de Tapachula o otro punto en el mapa de la frontera sur que hipotéticamente abarcaba ambas posibilidades. Claro, las investigaciones en torno a la revista Radiador, en cuyas páginas apareció el sugerente anuncio de un proyecto estridentista guatemalteco impulsado por David Vela, hermano de Achilles, con Miguel Ángel Asturias, parecen haber puesto fin a esas suposiciones. Pero la indicación biobibliográfica aquí presentada llena muchos huecos. Las fuentes citadas indican que estos datos estaban presentes todo el tiempo en textos escritos y publicados, sobre todo por el mismo Vela, extraviados, no obstante, en el tiempo y en el exceso a veces impenetrable de las hemerotecas, a las cuales pocas de los y las investigadoras del estridentismo, con excepciones recientes como Jorge Mojarro Romero, habían acudido para rastrear ese aspecto en particular. Suena sentido común, pero es importante señalar que una obra creativa como la de Vela de los años 20, llevada a cabo tanto en periódicos y revistas como en libros, y que muchas veces tomaba la forma de crónicas, reflexiones y reportajes más que cuentos o novelas, o dicho de otra manera, cuyos escritos muchas veces borran fronteras entre géneros literarios y periodísticos, que esa obra naturalmente pasara bastante desapercibida para una historiografía literaria enfocada en categorías estables como la novela, en particular la novela de la Revolución, o la poesía que Vela abandona sin dejar de producir una prosa altamente poética en que el lenguaje, repleto de elaboradas metáforas, neologismos, ritmos disonantes y puntos suspensivos, vale por sí mismo, agregando dimensiones múltiples a las líneas narrativas engañosamente sencillas o minimalistas. El rescate, entonces, de una parte de la producción periodística del autor como contexto para entender la novela y como ampliación de lo que conocemos de su obra en sí, es uno de los aspectos más entrañables de esta edición. Saber de la entrevista que hizo Vela a la feminista Belén de Sárraga en julio de 1922, por ejemplo, texto no incluido aquí, pero citado y comentado por Ros Corral, arroja mucha luz sobre la representación del feminismo que él presenta en La señorita, etcétera, con muchas de las mismas palabras que usaba para contextualizar dicha entrevista real. El relato del encuentro con Sárraga, dice Corral, rompe con la frivolidad que prevalece en los ámbitos del cabaret o de la mora y resulta sugerente en el marco de la cuestión femenina que se discutiría en esos años, y en particular de su futura novela semanal en que la mujer feminista es retratada con ironía. Por otra parte, saber que una encuesta titulada ¿Quién es ella?, con ella en mayúscula, apareció en el semanario Zigzag en marzo del mismo año, fortalece la lectura de la novela como elemento de un discurso emergente sobre la mujer moderna, como una especie de punto de interrogación para los hombres de letras. En el segundo estudio introductorio, Yana Adate Mora muestra lo fundamental que es para la contextualización de la novela leerla no solo como un conjunto de palabras, sino en toda su materialidad. En su libro Prensa y Literatura para la Revolución de 2016, Adate analizó la novela semanal del Universal Ilustrado de manera magistral. Y aquí argumenta, y concuerdo, que retomar La señorita, etcétera, como facsímil parte de la convicción de que la publicación original, que viene acompañada por ilustraciones expresamente elaboradas para esta,
redunda en una lectura diferente de la obra, ya que ni las ediciones subsecuentes realizadas en vida de Vela ni las posteriores a su deceso contemplaron la reproducción de la versión original ilustrada por Cass. La investigadora procede a explorar el discurso visual de la novela, empezando con el ya mencionado retrato del autor plasmado en la portada con tinta azul. Pasa por los anuncios publicitarios, que como hemos argumentado en otros lugares, llegará a formar parte de los discursos vanguardistas en torno a la modernidad, aun cuando estos tengan un desenlace anticapitalista hacia la década de los 30. Y desde luego señala la colaboración entre escritor e ilustrador como rasgo distintivo del estudiantismo, notando que Vela y Cass juntos se encargan de presentar el artificio y el simulacro como elementos centrales en el orden visual, lírico y discursivo. Por un lado, podemos apreciar las figuras de la mujer en los dibujos como hermanadas con las muchas imágenes femeninas que aparecían en ese entonces en las portadas de publicaciones como el mismo El Universal Ilustrado. Es decir, no como retratos de personas específicas, sino como artefactos producidos por dibujantes varones para reformar constantemente y con infinitas variaciones el binomio mujer-belleza. Binomio que en la década de los 20 servirá para vender productos y también para desprestigiar el feminismo militante como actividad de mujeres feas y por lo tanto resentidas. Muestra de eso es la cobertura en la prensa, incluyendo mismo el Universal Ilustrado del Congreso de Mujeres, Congreso Panamericano de Mujeres que se realizó en la ciudad en el año siguiente, ¿no? Por otro lado, sin embargo, los dibujos de la señorita, etcétera, resaltan la distancia, la inestabilidad, la relación precaria entre el sujeto observado y el que observa, e incluso coquetea con la forma andrógina, a través de lo que la investigadora Agis Luis llama el cuerpo deco, representativo de las emergentes ideas de la época sobre la chica moderna y el género sexuado, a la vez que contiene cierta amenaza latente de borrar las distinciones entre los sexos. Esto me conduce convenientemente al último punto que quiero resaltar. Aunque sin duda se puede decir mucho más sobre los datos y lecturas que ofrece esa espléndida reedición. Con referencia a la figura de la mujer en la señorita, etc., la editora Ross, en su ensayo preliminar, tiene la bondad de citarme entre las personas que hemos explorado esta cuestión, junto con Sandra Benedet y aquí presentes Florence Olivier y Evoria Escalante. Precisamente por eso, me gustaría compartir la sensación que me ha dado releer la novela ahora, después de haber disfrutado los diversos textos y paratextos que la acompañan en este libro. Como hemos afirmado en otras ocasiones, la mujer en la obra de Vela no deja de ser un irresistible incógnito, el otro contra el cual el narrador intenta definir su yo, y un peligro a esta de por sí precaria construcción de la identidad. Sin embargo, me llama la atención el grado en que ella, la señorita, etc., configura una proyección de este mismo yo, inseparable de él. Por ejemplo, en el penúltimo capítulo o fragmento, cuando dice, a pesar de que su transfiguración había sido sistemática, yo estaba seguro de que en el fondo ella seguía pensando con los pensamientos míos. Interiormente la llevaba iluminada con el mismo fervor con que ella me había sacado de mi existencia oscura. Ella, sin duda, es una objetivación del narrador, de sus propios deseos y angustias. No obstante, la ambigüedad de sus sentimientos, o más bien de la manera de articularlos, da la sensación a veces que el lenguaje que impone un género sexuado a sujetos tan múltiples y inestables como los personajes de Vela es un truco que sale incluso de las manos del mismo autor para adoptar su propia forma que con deleite anacrónico me atrevo a proponer como queer,
en referencia no tanto a la homosexualidad, sino a la extrañeza que produce la precariedad del sujeto ante sus reflejos multiplicados en el espejo mundo. Cosas para explorar a profundidad más adelante, seguramente. Pero estas líneas de fuerza, actuales, emergentes y esperanzadoras, son algunos de los regalos que nos proporciona ese facsímil casi centenario. Y no me queda más que felicitar mucho a la editora, las colaboradoras y el Colegio de México por su edición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rashkin. Ahora vamos a darle la palabra al doctor Rodolfo Mata, quien es investigador del Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él ha realizado diversos trabajos en torno a José Juan Tablada y los aspectos visuales de su poesía, como algunas obras respecto a esto es Lipo y otros poemas, edición facsimilar del año 2017, y la reformulación del sitio José Juan Tablada, Vida, Letra e Imagen, proyecto en curso. Se ha dedicado asimismo a las relaciones entre las vanguardias literarias y la ciencia en el libro Las vanguardias literarias latinoamericanas y la ciencia, Tablada, Borges, Vallejo y Andrade, del año 2003. De la ciencia y autobiografía del año 2014. Ha realizado la antología de literatura electrónica mexicana LAT, de próxima aparición. También el doctor Mata ha traducido escritores brasileños como Harold de Campos, Pablo Leminski y Clarice Lispector, y es coautor con Regina Crespo de las antologías Ensayos brasileños del año 2005 y Alguna Universidad 1963 aparecida en el año 2014. Como poeta ha publicado 4 libros y en el último, con el título Nuestro Nombre, del año 2015, la palabra doctor Mata. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias, Rose, por la invitación. Un gusto estar con todos ustedes alrededor del escridentismo, principalmente. Yo celebro también la publicación de esta edición facsimilar, en que finalmente la señorita, etcétera, ya había estado viajando en Internet porque hay una descarga de la edición facsimilar en el sitio La Novela Corta, con un recorte de la parte final, como bien lo señala Yana en su ensayo aquí incluido, pero ya circulaba y yo digo que qué bueno que aterrizó porque la materialidad está aquí y además enriquecida de una forma impresionante con los textos que Rose eligió muy cuidadosamente y digamos que tejió alrededor de la edición. Fue un disfrute leer el libro, fuera de los ensayos que ya han sido mencionados, los estudios introductorios, uno de Rose Corral y otro de Yana Hadati. No, también está este apéndice donde están los textos de Arqueles y donde está también lo que es el análisis comparativo de las diferentes ediciones que se han hecho. ¿Se oye bien? Ok, sí, es que me empezó a fallar la recepción. Bueno, voy a medio leer algo que escribí. La idea de que los textos agregados funcionen en principio como paratextos de una poética de formación alrededor de la señorita, etcétera, se extiende en beneficio de muchas otras conexiones interesantes. Una de ellas, elegida por Rose Corral, es la de la transformación de Vela de ser inicialmente poeta a dedicarse a la prosa, con los varios comentarios que este provoca, siendo uno memorable el de Maples Arce, que dice aproximadamente que sin poeta no hay prosista de calidad. Y en ese sentido, el comentario de Bodio me parece muy iluminador, de que, pues sí, yo creo que es el más
el más rescatable de todos los estridentistas por su producción, una producción muy rica, sobre todo también por el humor, un humor que no está también tan cifrado como sería el humor de Liszt, por ejemplo. Y bueno, dice, especial interés reviste la encuesta del arte alter ego de Vela, Silvestre Paradox, titulada ¿Existe un renacimiento literario en México? Por las referencias al dadaísmo y a artistas extranjeros como Apollinaire, Baudelaire, Marinetti, Soffici y Emerson, y pues por su abordaje de la estética moderna como un delicado equilibrio entre la moda, la pose y lo efímero. Dice Vela, el arte se va, la poesía se esfuma. Este equilibrio y también aquello que tiene jugo vital, como dice Vela, razón creadora. Por ello admira a verdaderos revolucionarios como Picasso y Diego Rivera, el calificativo es de él, artistas capaces de hacer, además de cubismo, arte trascendental y duradero. Y yo creo que ahí hay una conexión importante en esta entrevista del plano oblicuo con Reyes, ¿no? Y claro, desde luego, el deseo de Reyes de estar junto a esta gente joven con una cierta distancia, claro, ¿no? De la doctrina de Emerson apunta que ha sido acogida con entusiasmo por sus contemporáneos, pero advierte que ha sido dislocada con locura. Cito, Emerson pedía una poesía y una filosofía de intuiciones y no de tradiciones, pero la intuición ha sido confundida por algunos con el desequilibrio. Y eso también me parece que es este pie atrás que pone Arqueles con cierta duda sobre la vanguardia y como dice al final de su ensayo, Llana, a propósito de este cuento que Evodio escudriñó muy bien y lo desmenuzó muy bien, es esta duda, como no creerse él mismo que lo que está haciendo es lo último de lo último, ¿sí? Y que él está, como se lo creía, a mi modo de ver, Maplesarse. O sea, Maplesarse era de una autocelebración apabullante. Y Vela no, Vela es muy contenido, muy dudoso. Entonces, en ese sentido, es mucho más nuestro contemporáneo que las locuras de los vanguardistas de un inicio que hacen una autocelebración muy grande. De ellos como de Torre, por ejemplo. De Torre no cabía en sí mismo, ¿no? Era una petulancia a veces muy grande, ¿no? En el mismo, y dice, y este equilibrio es el que le da duración a una concepción del arte, pienso yo, especialmente ante aquellas que son atrevidas y audaces, ¿no? En el mismo artículo me sorprende, y aquí me toca el tema de Tablada por razones que ya ustedes entienden, ¿no? El tema del elogio de Tablada entregado a través de las declaraciones de Orozco Muñoz, poeta joven, ¿no? Con las menciones de los poemas La mujer tatuada, Responso a López Velarde y el libro Un día, ¿no? Un día se entiende la relativa novedad de la colección de haikus, que es de 1919 a 1922, todavía hay alguna novedad, ¿no? Responso a López Velarde, que realmente se titula Ex voto a Ramón López Velarde, acaba de ser publicado en México Moderno en noviembre de 1921 y tiene una temática eminentemente nacionalista en exaltación e imitación de su amigo recién fallecido. Y La mujer tatuada es un retrato de una prostituta hecho con imaginería prehispánica. Son pantlis, jaguares, serpientes, copal, flautas, hueso, etc. Ninguno de estos dos poemas tiene huellas de rupturas formales considerables. Habría que comentar mejor sus elecciones. Es curioso que haya elegido, en este caso sería Orozco Muñoz, esos poemas. Y dice al final del comentario, no se sabe, no sabemos si la opinión es de Vela o de Orozco Muñoz, dice, yo a pesar de sus múltiples aspectos, porque a todos ellos tiene cosas maravillosas, lo considero como a uno de nuestros más delicados
y exquisitos literatos contemporáneos. También González Martínez es un gran poeta, pero yo tengo por Tablada una admiración, una devoción profunda, ¿no? No sé si lo dice él o si se enmascara detrás del poeta joven. Una de las preocupaciones más notables de Vela es el inicio de un arte sin influencias extrañas propio, ya que se ha afirmado la técnica. Eso lo afirma Vela y es interesante porque él sí cree en el proyecto de la búsqueda de una identidad nacional, una identidad de algo nacional, pero se permite ese lado experimental. La entrevista, la nueva lírica de José Juan Tablada, no la conocía yo, fue una gran sorpresa, me pareció muy interesante que él pide, Vela pide que lo desmarquen de japonista, pide que no se le catalogue así, pues su espíritu, cito, no tiene sensibilidades de placas fotográficas, su arte también ha renovado la vida. Él mismo me ha confesado el porqué. La vida es un arte. El texto es un retrato ágil que enfatiza que no se ha ido a Nueva York para alejarse de nosotros, al contrario, se ha ido para acercarse, para acercarnos a aquella vida de vórtice. Y ahí da una serie de referencias que no voy a repetir para no tardarme, pero todas se ve que son escogidas por Tablada, ¿no? Es sus conferencias allá, su relación con Edgar Varés, la musicalización de La Croix du Sud, etcétera, ¿no? Y Vela termina afirmando, José Juan Tablada es el literato más completo que tenemos. Su talento, su bagaje literario, su eclecticismo, no se puede, y ahí viene una palabra ilegible que me dejó muy frustrado. Desgraciadamente está ilegible porque era un calificativo como terminal de la relación con Tablada. Y dice, lo curioso, a mí me parece curioso que Vela advierte, cuando José Juan Tablada publique su libro La Feria, cuando lean sus últimos poemas, La mujer despedazada, etc., se esclarecerá su evolución intelectual, su evolución espiritual que empieza a recorrer el sendero de los heptaedros luminosos. Y yo me quedo pensando, digo, siempre hay muchas referencias a José Juan Tablada sobre esta cuestión de lo polidimensional, a veces un poco irónicas, con doble sentido, ¿no? Yo no sé si es, pero lo que sí me llama la atención es que escogió ese poema, La mujer despedazada, del cual yo no tenía noticia que hubiera sido publicado en esas fechas. O sea, o se lo enseñó directamente a Tablada o está publicado en otro lado. Y ahora, ese poema sí es muy interesante porque el estilo es muy caleidoscópico y no tiene temática nacionalista. Tal vez por eso lo sacó Tablada de la Feria. Es un estilo cercano a un poema que es muy dada, que se llama Ja, 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 que es un poema que parece que Tablada se hubiera fumado un cigarro de mota que hubiera cosechado en el Central Park o qué sé yo, ¿no? Porque sí es un poema muy delirante, ¿no? Muy dada. La historia del café de nadie también me resultó un texto delicioso, ¿no? Es un preámbulo a precisamente el café de nadie. La entrevista en el plano oblicuo de Alfonso Reyes, bueno, sorprende también en la elección del título para la entrevista. Y el elogio a Reyes que, dice Vela, ha logrado hacer una literatura nacional sin couleur nacional. Afirma también, cito, cambiar de métier estético es estar a la moda es fácil, dice Reyes, ¿no? Pero renovarse interiormente, sentir hondamente, sinceramente, el nuevo temblor artístico es mucho más difícil. Por eso, los estridentistas, como los ultraístas en España, lo consideramos un elemento nuestro. Y aquí viene la observación que hago, que
para Vela lo que cuenta es la emoción y la sensibilidad, no la técnica y la forma. Esto es lo que se elige decir porque se lo ve, se tiene capacidad para verlo y no solo cómo se dice, la moda, la pose. Por eso yo creo que Vela acaba siendo como teórico indirecto, ¿no? A través de estos artículos, muchos de los cuales están reunidos en esta preciosa edición, ¿no? Acaba haciendo la teoría que cuando la intenta hacer Maplesarse resulta súper acartonada, difícil. Los escritos de él son mucho más sugerentes, no lo anoto acá más adelante. La escritura de Vela es mucho mejor articulada que la de Maplesarse. Personalmente me parece, pienso yo, que los textos de Arqueles son mucho más versátiles que los de Maples. Tienen la virtud de ser incompletos, sugerentes y poéticos en mayor medida que los de Maples, y sobre todo ingeniosos y humorísticos. Y yo creo que ahí supera, y qué bueno que también está rescatado aquella teoría del abstraccionismo que salió en el Irradiador, ¿no? Que encontró Evodio, y que yo creo que entonces empieza a hacer mucho más sentido, digamos, esta teoría que se podría formar, que antes era muy difícil de articular. Digamos, ¿qué es lo que tiene de característico el estridentismo? Y yo creo que la señorita, etcétera, está como muy aterrizado esto, ¿no? Esta parte del abstraccionismo, ¿no? Si empezamos a ligar estas cosas y se empiezan a unir gracias a esta conjunción de estos textos, ¿no? Yo celebro esta reunión de textos, ¿no? Este texto del pictografismo ideológico también es maravilloso, ¿no? Porque agrega que ve ojear revistas y se da cuenta de que los dibujantes son los más leídos. Digo, es una manera muy graciosa de decirlo. Dibujar es una tendencia natural y entonces menciona a Polinera, creacionistas y ultraístas y sobre todo a futuristas que han inventado poemas que son como una ilustración espiritual. Algo que también decía Tablada, y yo creo que ahí también hay una conexión importante entre Tablada y los estridentistas, aunque Tablada haya estado también viaje para acá y viaje para allá, y entenderse de esto por carta debe haber sido muy difícil también. También la cuestión de lo sintético y la idea de lo sintético que está en los haikus de Tablada, ¿no? Otra cuestión más. Sí, también digo así, lo que más me interesó es que logra identificar la lectura de Rose Corral en su estudio preliminar. Rose logra identificar la insistencia tanto de Arqueles como de Maplesarse en la síntesis y el abstraccionismo como dos de los valores más buscados por ambos, siempre desde una perspectiva más de creadores, con sus contradicciones e incongruencias, que de teóricos, ¿no? Y en este sentido, la inclusión de varios artículos de Arqueles en el volumen y la mención de otros es muy interesante. Por ejemplo, pictografismo ideológico, que ya mencioné, la literatura de títulos, recortes para llenar, y la literatura balloon, que infelizmente no están incluidos como otros que mencionó también Elisa y que son de interés para él. Hay un par también de menciones de Monterde García Escaz-Balseta, a quien Tablada le escribió un prólogo poema a su libro Itinerario Contemplativo, ¿no? Esta mención de Monterde García y Casbalceta la hace González Casanova y también habla dice, el hombre moderno libre de prejuicios osa confesar que las odas de Píndaro siente los haikais de Monterde García y Casbalceta.
esa también es otra pista hacia Tablada, porque Tablada habló de estas odas pindáricas como lo contrario a lo que él quería hacer con su poesía ideográfica. Entonces, detrás del artículo de González Casanova también está Tablada. Y también está los haikus de Monter de García Casvalcétano, como decía, volumen prologado por Tablada. Y de ahí sale también entre los anecdotarios un viaje que hizo Tablada, de los muchos que ahora se pueden rastrear, y uno en que se reunió con los estridentistas y se fueron a Xochimilco. Y en Xochimilco, Tablada hace unas coplas y se las da a un cantador que las canta y están dedicadas a Maplesarse. No recuerdo si han sido mencionadas, pero las digo aquí porque es otra vez un asunto estridentista, y dicen así: al otro lado del río vino un león a quejarse, y en el rugido decía, quisiera ser Maplesarse. El otro dice, fija en el cielo la vista, dijo el león a sí mismo, esto del estridentismo no hay nadie que lo resista. Me llamó la atención traerlas, no sé si se conocen, han sido mencionadas en otro lado. Bueno, me paso finalmente a la contribución de Yana, a su estudio. Me gustó la parte de la apreciación de la materialidad y el desmentido que hace ella, que dice que en principio afirma que el alto tiraje de las élites, etcétera, desmiente el mito de la circulación restringida y elitista del estridentismo. Yo creo, entre todas las novelas de la novela semanal, pues no vuelve a haber una sola novela experimental, no vuelve a haber nada. O sea, de ahí uno se queda pensando, yo pondría cierta sospecha en el lado sí comercial de la prensa, que deja entrar esto, crea un pequeño escándalo y después lo saca, ¿no? Yo diría que hay algo de eso. La mención de Alfredo Gálvez Suárez, también un pintor que no conocía, muy interesante también toda la relación atrás de esta portada, ¿no? Los anuncios también crean una época, también las otras novelas, ¿no? Escribí yo hace tiempo también algo sobre esta colección, tratando de hablar de la novela corta precisamente y cómo pudiera encajar La señorita, etcétera, como novela corta. Y por último, ya para terminar, ya nace una lectura de Los espejos de la voz. Voy a leer esto que ya medio lo esbocé, que juzga un poco inclusión forzada para completar las páginas que se acostumbraban en el folletín La novela semanal. Más allá de la posible empatía entre el narrador y el personaje principal, son palabras de Yana, Yana señala una lectura metaficcional en que de manera lúdica deja traslucir tanto la militancia antirrealista como la burla de la vanguardia. En eso me parece que coincide parte de la semblanza que hace Ross Corral de Arqueles, su propia duda acerca de lo que hace, su volatilidad. En ese sentido, Arqueles es una sensibilidad escéptica, no culmina, no es autocelebratoria, siempre se difiere, por eso pasó inadvertida en su momento, pero por eso ha perdurado hasta el día de hoy. Sí, entonces hay algo de autobiografía en este cuento, ¿no? Que también eso es una sugerencia. Pues quedaría yo por ahí. Lo de la figura femenina ya lo tocó Elisa de una manera muy interesante y bueno, pues agradezco y celebro la publicación de este volumen. Gracias. Muchas gracias, doctor Mata. Pasamos a nuestra presentadora final, la doctora Florence Olivier, quien es catedrática en literatura comparada de la Universidad Sorbonne Nouvelle Paris III, especialista en literatura latinoamericana y traductora.
Es autora de los libros Carlos Fuentes o La imaginación del otro, de 2007, y de Poesía más novela igual a poesía, La apuesta de Roberto Bolaño, publicada en 2015, ambos por la Universidad Veracruzana en español y en francés por las editoriales Aden y German, respectivamente. Ha publicado unos 100 artículos críticos en revistas académicas y culturales en Francia, México, Colombia, España y Estados Unidos. Es miembro del Centro de Investigación y Estudios Comparativos y forma parte de la Junta Directiva del Centro de Investigaciones Interuniversitarias sobre los Campos Culturales en América Latina, CRICAL por sus siglas en francés, de la Universidad Sorbonne Nouvelle, cuya revista América codirige. Ha editado, entre otros volúmenes colectivos, Violencia de Estado, Palabras Liberadoras, del año 2006, Exilios, Migraciones y Creación, volumen 4, del año 2008, ambos de la editorial Índigo de París, Culturas y Conflictos, Culturas en Conflicto, 2009, de la editorial Michel Audiard, La literatura latinoamericana en el umbral del siglo XXI, Un Parnaso dividido, editado con Françoise Moulin-Civil y Teresa Orequia Habas en el año 2012, publicado por la editorial Aden en Londres, y de la novela negra y la obra de la novela negra Las ficciones de la impunidad, publicado por Índigo París en el año 2014. Entre sus traducciones se cuentan obras de Diamela El Tit, José Revueltas, Nelly Campobello, Guillermo Samperio, Alain Paul Mallard, Margot Glantz, Rogelio Guedea y Pablo Montoya. Le doy la palabra a la doctora Florence Olivier. Muchas gracias y mucho gusto por estar con ustedes en este momento para celebrar el retorno de la señorita etcétera. Esto es. Entonces voy a leer, con este facsímil de la primera edición de La señorita etcétera, vuelve al centro del escenario letrado, la elusiva, huidiza e inaprensible musa estridentista o encarnación de la prosa nueva de aquel entonces, de 1922. Aparecida por primera vez un 14 de diciembre, a 2 días del anual regreso de la Virgen de Guadalupe, como regalo para los lectores del Universal Ilustrado, bajo la forma de aquel suplemento titulado La novela semanal. Pero ahora, señal de los tiempos que corren, los nuestros, aquella señorita, nacida de la imaginación masculina de un joven poeta y periodista, regresa de la mano de un equipo femenino de académicas, capitaneado por Rose Corral, la propia editora Jos, Yana Datimora, Ana Laura Romero, sin olvidar la becaria María Tamargo y la añorada Catarina Niemeyer, a quien va dedicado el volumen. Toda edición facsímil de una primera edición es por sí sola un regalo para el lector contemporáneo, que al acceder a la forma material de la obra reproducida puede apreciar y disfrutar la tipografía y la iconografía originales. Editar un facsímil es un gesto memorioso de homenaje a la obra editada y a la vez se emparenta con el gesto generoso de un coleccionista, o por lo menos de un especialista, que se desprende de un preciado objeto para volverlo público, aun cuando circula en internet, en la red o por todos lados, medio menguado, mal ubicado a veces. Para evocar tan solo el caso de los amateurs, aficionados a o amantes de la literatura de los 20 o los 30 del pasado siglo, tan reciente y tan cercano. ¿Cuántas veces no hemos soñado, a ver ustedes, lectores errantes por los pasillos de una u otra biblioteca, con tener entre manos y luego guardar entre los libros propios la colección de alguna revista de vanguardia o un volumen de tipografía Art Deco? Y como testimonio personal, recuerdo que en la biblioteca del Colegio de México, mi querencia
a principios de los 80, eran los estantes o los libreros de la literatura de los 20, los 30 mexicanos. Me emocionaba ver, por ejemplo, la aún anterior a esos años 20, revista estudiantil San Ed Ang, de misterioso y pseudoasiático título. Ahí está. Con la edición de este facsímil reincide la capitana Corral, como lo recordó Evorio Escalante. Puesto que en 2003, lo voy a decir con fechas, ya sacó a la luz una edición del primer y único número de Libra, 1929, la revista argentina auspiciada por Alfonso Reyes, a la sazón embajador de México en Buenos Aires. Y en 2012, junto con Anthony Stanton, la edición facsímil de la segunda época de la asimismo argentina, revista Proa, agosto de 1924, enero de 1926. Avesada a la edición de facsímiles, Ros Corral publica ahora esta de la señorita etcétera. Si bien, como lo subraya la investigadora en su estudio introductorio, no pretende el volumen ser una edición crítica, no dejan de resultar tan copiosos como esclarecedores los textos de Ros Corral y de Yana Aratimora. La investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, Yana Aratimora, se dedica allí a analizar e interpretar la realidad material de la edición original de esa primera novela estudiantista, tal y como la definió al presentarla el entusiasta director del Universal Ilustrado, Carlos Noriega Jope. Hop o Jope. Estamos en México, estamos en Estados Unidos, ¿cómo lo llamamos? ¿Hop o Jope? Bueno, no sé. El principio rector y el acierto mayor de la presente edición consiste en la publicación del facsímil junto con los anexos cuidadosamente seleccionados que acompañan la reproducción de la novela semanal, gravitando a su alrededor como otras tantas entradas de lectura del mismo texto original de la señorita etcétera. Dichos anexos abarcan con certero provecho la tercera parte del volumen. Ni uno sale sobrando. No solo restituyen esos 9 artículos periodísticos del propio Arqueles Vela, el taller de escritura del polígrafo, poeta, periodista y, en 1922, flamante recién estrenado novelista, sino que contextualizan esa escritura entre las posibilidades de redacción, de publicación que brindaba a sus colaboradores el semanario El Universal Ilustrado. O sea que el lector del presente volumen, este volumen leve, ligero, como la misma señorita, como la novela semanal, como esa novela semanal que podía circular entre las manos de los lectores de 1922. El lector del volumen entra así en una conjunción. Esa conjunción es escritor y medio específico que en parte determina la modernidad de la novela. Ideada esa novela, entre otras formas breves, escritas sin duda con mayor velocidad para su publicación en la prensa. Lo ilustra con creces el tema de la ficción, Los espejos de la voz, ¿no? Por otro lado, se ofrece al lector un muestrario de ciertas formas periodísticas auspiciadas por el semanario. Entrevistas, reseñas, testimonios, nota literaria. Su variedad y la libertad de escritura que en ella se ejerce Vela corrobora las líneas o principios editoriales a los que apela no solo el Universal Ilustrado, sino su suplemento, la novela semanal. Así los define el propio Carlos Noriega Jope o Hop en su presentación de la señorita etcétera. Cada quien opine según su personal criterio y concédase al menos a este ecléctico suplemento del Universal Ilustrado el raro mérito de hallarse abierto
para todas las tendencias, contemplando serenamente todos los horizontes. Asimismo, valiosos resultan los 3 artículos de variadas facturas y propósitos que dan fe de la recepción primera de la novela de Vela, y en el caso de los que firman Carlos Noriega Jope o Hop y el periodista Luis Marín Loya, de la cordialidad, cuando no complicidad, que caracterizaba las relaciones entre los periodistas del semanario, incluido su director. De especial interés, el ensayo del lingüista y filólogo Pablo González Casanova permite destacar la curiosidad intelectual y el aprecio estético que despertó en su momento la experimental novela, cuyas metáforas inauditas y en menor grado neologismos o modalismos merecen un franco elogio por trastornar y renovar la tradición retórica y poética. Por último, el publicar la entrevista que le hiciera Roberto Bolaño a Arqueles Vela en 1976 para Plural, señala un primer momento de rescate y valoración del estudiantismo, algo relegado en esos años 70 y antes, relegado a los márgenes de la historia literaria mexicana, motivo por el cual, precisamente, van en su busca los marginados iconoclastas infrarrealistas. Desde luego, el acercamiento de los jóvenes poetas de los 70 a los otrora jóvenes de los 20 obedece a una estrategia de ruptura con el establishment literario. Identificados los estudiantistas como representantes de una estética asociada a una revolución política mexicana, aún no del todo traicionada, pueden ser los aliados de los nuevos rebeldes. Y otro aliciente ofrece al lector del volumen esta entrevista, ya que en ella discernirá un tenor y estilo poético narrativo que recuerda las estrategias desplegadas en los 20 por el entrevistador Arqueles Vela frente al poeta Rafael López o Alfonso Reyes, aunando la ficción o la amable mitificación a los datos biográficos que aparecen en la introducción a modo de semblanza del entrevistado. Las entrevistas del joven Vela y del joven Bolaño resultan piezas literarias por derecho propio. Un detalle, discreto homenaje le rendirá años más tarde Bolaño a Vela en Los Detectives Salvajes, al nombrar al ficticio Amadeo Salvatierra, viejo estudiantista convertido en evangelista de la Plaza Santo Domingo, con el segundo apellido del guatemalteco, Salvatierra. Otra de las afortunadas elecciones de esta edición que ya se comentó consiste en la escansión, esto creo que es importante, una rítmica, un ritmo en el volumen, es canción acorde con el espíritu vanguardista y estudiantista de transfusión entre las artes que reivindica Vela en su nota del pictografismo ideológico. Esa es canción que aporta el material iconográfico al material textual. Bien lo señala Rose Corral en su nota introductoria. El volumen se pensó como un doble homenaje a Arqueles Vela y a Guillermo Castillo Cas, quien ilustró la publicación de La Señorita Etcétera para la novela semanal. Una de estas estilizadas imágenes, la de una joven ingrávida paracaidista, figura a modo de simbólico cotítulo, título-imagen, título gráfico, en la portada del volumen y facsímil obliga entre las páginas del mismo relato de La Señorita Etcétera. A su vez, y debidamente, el facsímil ostenta su propia portada, el retrato a 2 tintas de Arqueles Vela por su compatriota Alfredo Gálvez Suárez. Gracias al minucioso estudio de Yana Adati, este artista y amigo de Vela queda situado entre los exponentes guatemaltecos de cierta vanguardia americanista e indigenista, cuyo miembro más famoso es Miguel Ángel Asturias. Pero así como el texto de la novela, lo digo así con su guión, novela,
Se publica aquí con los planetas textuales que orbitan a su alrededor. Su componente iconográfico se complementa no solo con un retrato de Bela Horcaz, sino con reproducciones de 3 dibujos de Hugo Tillman. Y esas caricaturas de Tillman retratan a los 3 cómplices que urdieron la publicación de la primera novela estudiantista: Arqueles Vela, Carlos Noriega Jope o Hop y Guillermo Castillo. Publicados originalmente en el Universal Ilustrados, estos dibujos fueron, por cierto, reproducidos poco después en la mitificada Crónica del Movimiento Estudiantista que publicó Germán List Arzubide en 1926. Más aún, tanto los anexos como los estudios introductorios se ven ilustrados con reproducciones de planas del Universal Ilustrado, que, entre otros efectos de contextualización, dan fe de la modernidad del semanario. Amenizadas las entrevistas con fotografías en su ámbito, en su entorno, en su sitio in situ de los entrevistados. Una de estas páginas reproducidas del periódico hace constar el gesto, por así decirlo, autobiográfico y autopromocional del movimiento, cuyos miembros prolongan o renuevan la función del manifiesto en el artículo de prensa como forma de ocupación del espacio público. Así sucede con la presentación titulada El movimiento estudiantista en 1922, que ni tardo ni perezoso publica Maplesarse el 28 de diciembre de 1922, 2 semanas después de la publicación de La Señorita, texto en la que textual y gráficamente Andamios Interiores y La Señorita, etcétera, se ostentan como los 2 polos, poesía y prosa, de las creaciones literarias estudiantistas. Para mayor demostración visual de tal reivindicación, las respectivas portadas de los textos se dan la réplica en perfecta simetría en torno al título centrado del artículo. Aquí lo tenemos. Así. Comprueba esta edición facsímil que la intensidad que cobra el discurso visual en las realizaciones vanguardistas se acopla perfectamente a los imperativos editoriales y publicitarios de un título de la prensa escrita de los 20, como es el bien llamado Universal Ilustrado en 2 sentidos, en 2 acepciones, ¿no? Desde luego, ha de subrayarse que el propio facsímil incluye el cuento Los espejos de la voz, dedicado, como no, a Carlos Noriega, Jope o Hope, y originalmente brindado al lector del suplemento como pilón de la novela, cuya extensión por demás breve no se correspondía con el formato requerido por el suplemento, la novela semanal. El estudio de Yanadachi destaca oportunamente el carácter metaficcional del cuento, que significa jocosa y paródicamente las desventuras que acechan los inventivos reporteros en una redacción que obedece a los imperativos de velocidad de la prensa escrita. Entre los elementos del aparato crítico que rodea el facsímil se agradece la completa, valiosa y actualizada bibliografía que ocupa no menos de 20 páginas del volumen, así como el apéndice a cargo de Ros Coral y Ana Laura Romero. Este último estudio, si bien breve, acucioso, coteja las primeras 2 ediciones, como ya se ha señalado, de La Señorita, etcétera, esta de 22, y aquella incluida en el libro El Café de Nadie, publicado en 1926 por las ediciones Horizonte de Jalapa, que dirigía Germán List Arzubide. Ros Coral señala como los arbitrarios cambios tipográficos, que en especial en la puntuación ostenta la segunda edición respecto de la primera, desvirtúan un elemento esencial de la poética del relato: los inolvidables y característicos puntos suspensivos de la prosa vanguardista,
Recordemos que en la ficción tales puntos son el signo que en el imposible desenlace interrumpe sin concluirla la búsqueda del perseguidor y narrador. Mis evocaciones estaban agujereadas de sus miradas de puntos suspensivos. Era la señorita etcétera, compleja de simplicidad, clara de imprecisa, inviolable de tanta violabilidad. En parte estructurado por la guía de lectura que le brindan a la investigadora los anexos que seleccionó para la fábrica de su aproximación al texto, el estudio introductorio de Rose Coral, una novela casi centenaria, La señorita etcétera, de Arqueles Vela, hormiguea en observaciones y comentarios a cual más certero, amen de ceñirse a la obligada erudición que requiere este trabajo editorial. Hacia el apartado, Arqueles Vela en el México de la década de los 20, acude a material biográfico y autobiográfico de Vela a la vez que da pie a la presentación de la poligrafía del autor. La contradictoria y lúdica relación del joven prosista con lo femenino, de eso podríamos hablar mucho, de nuevo, tema de su novela estridentista, esa contradicción, ¿qué soy yo? ¿Es ella? ¿Quién es? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? Bueno, todo eso explotamos, estallamos, todo eso que alaba mucho Evorio Escalante, el estallido eléctrico de la pareja estridentista, sí, cómo no, lo alaba. Bueno, total. Perdón, la contradictoria y lúdica relación del joven prosista con lo femenino se aborda aquí sesgada y sabiamente a través del ejemplo de una entrevista que le hiciera Vela a una feminista española cuyo feminismo antifeminista, como lo señaló Elisa, elogia a él. Luego la práctica, no estoy de acuerdo con lo del periodismo que podría haber sido como vivido como algo realmente limitante o en desprovecho de la escritura literaria, porque aquí precisamente el joven prosista reivindica el periodismo como arte. Entonces, la práctica del periodismo como arte, y lo subraya Rose Coral en su estudio introductorio, es una estrategia que comparte con los argentinos Roberto Art y nadie menos que Jorge Luis Borges. De algún modo, esa escritura de puntos suspensivos, esa escritura elíptica, esa escritura que antecede muchas décadas, los actuales, las escrituras puntuales, las escrituras del ¿no? Aunque no tenga que ver directamente, por supuesto, no se trata de eso, pero de cierta forma alentó y alienta la prensa la escritura estridentista, la alentó, al menos la de Arqueles Vela, al menos en la prosa, y no la frenó, al contrario. Bueno, se subraya también aquí que la precoz integración de Vela al estridentismo y su convicción de que la revolución propiciaba un renacimiento literario artístico en México no impidió que guardara distancia con cualquier noción de escuela estética. O sea, un antidogmático, él mismo, como antidogmáticos, pretendían ser los editores, o al menos Carlos Noriega Jope en el semanario. La crónica que firma Noriega Jope, cómo se hace el Universal Ilustrado, y luego la galería de colaboradores, contribuyen a forjar y reforzar un vínculo entre los lectores y el equipo de la redacción, como lo demuestra la amistosa y humorística semblanza de Vela que redacta Noriega Jope, que figura entre los anexos de este volumen. Y podríamos pensar que se trata de estrategias y líneas editoriales características de la modernidad,
y aún socorridas en la prensa actual. Ese hecho de dar a conocer a nuestros colaboradores esa semblanza, esa impresión de formar parte del pequeño coto de los que contribuyen a editar, publicar, difundir. Luego, el apartado, los primeros lectores de Arqueles Vela, comenta con gran claridad crítica los textos que figuran como anexos. Y la parte que estudia la poética en formación del novelista señala con precisión la suerte de transfusión o las coincidencias estéticas entre la poesía de Maples Arce y la prosa que elige Vela para reseñar andamios interiores. La editora y crítica Oscoral repasa allí el breve y muy valioso acervo de las notas y artículos de Vela que recogió para los anexos del volumen, justificando su acertada selección como muestra de una suerte de arte poético del futuro o advenedizo estridentista. Por fin, señala Oscoral el carácter tardío de la recepción de las prosas vanguardistas, saludando el trabajo crítico de Catarina Niemeyer. Y en el círculo último de su cada vez más cercana aproximación a la novela de Arqueles Vela, acota el doble contexto de la posrevolución y de la creciente modernidad urbana para rastrear el manejo de tales temas en el relato y de paso mencionar estudios recientes que los abordan para interpretar la siempre juvenil señorita, etcétera. Con tantos cuidados críticos, editoriales, la casi centenaria novela, bañada en fuente de juventud, no puede sino hallar nuevos y entusiastas lectores. ¡Bravo! Muchas gracias, doctora Olivier. Gracias por su participación. Ahora le doy la palabra a la editora del volumen, Rose Corral, no sin antes decir que tuvo un involucramiento profundo en el proceso editorial de esta obra. Trabajamos de la mano con ella para lograr esta edición, a la cual está sometida, digamos, al tamaño original de la señorita, etcétera. Todo giró en torno a respetar de la novela de la señorita, etcétera. Entonces, fue un acompañamiento muy bueno el de la doctora Corral en este trabajo editorial. Ahora le cedo la palabra y adelante, doctora Corral. Bueno, muchas gracias a los 4 presentadores, distinguidos especialistas del estridentismo, algunos especialmente como Elisa, Rodolfo, pues los 4 han trabajado la señorita, etcétera, pero más allá de la señorita, etcétera, el movimiento estridentista, ¿no? Entonces les agradezco mucho su participación en esa circunstancia, ¿no? Que estamos viviendo, difícil, y poder comunicarnos entre nosotros sus impresiones me da realmente mucho gusto. Gracias también a Gabriela, que apoyó mucho el proceso de edición, y quiero mencionar al excelente editor que es Antonio Bolívar, que me apoyó muchísimo en la última fase ya para cuestiones minuciosas, es muy exigente de edición. Entonces, esos son los agradecimientos. Agradezco también la colaboración de Yana Dati con su ensayo muy iluminador sobre la materialidad, ¿no? Que era necesario ya que era una edición facsimilar, ¿no? Había que trabajar ese material tal como apareció en su contexto, además del estudio de los espejos de la voz que hace. A mi ex becaria de investigación, Ana Laura Romero, que está haciendo una maestría en la UAM Ixtapalapa, que me ayudó mucho en el trabajo de archivo, porque hay mucho trabajo de archivo, evidentemente, en esta edición, y en el cotejo que hicimos ambas
de la primera y la segunda edición, con todos los cambios que desmeritan, o demeritan, mejor dicho, la primera edición del 22, que es la que en el fondo supervisó o tuvo en sus manos Vela. La segunda edición estuvo en manos de Liz Tarsubide, yo no lo puedo asegurar, pero es probablemente él que cambió la puntuación, cambió sintagmas completos, por ejemplo, suprimió esto, era la señorita, etcétera, al final, que es bien importante en el último fragmento. Entonces hay cambios, en fin, un poco inexplicables. Ya estaba en España Vela y no pudo probablemente revisar esa edición. También a María Tamargo, actual becaria de investigación del CEL, le agradezco su apoyo. Es un trabajo, como ven, en el fondo colectivo, ¿no? Aunque, claro, tiene que haber una cabeza que dirija un poco el trabajo. Yo siempre pensé que no tendré tiempo de contestar a todos, tengo muchas anotaciones, les enviaré emails, pero les voy a decir un poco cómo se gestó esto, ¿no? En 2006, la primera vez que toqué esa novela en un curso, tuvimos la suerte de que la viuda de Vela, que todavía vivía en ese entonces, Lénica Pujol de Vela, nos diera una copia, ¿no?, que ella guardaba, ¿no?, en sus archivos. Su marido había muerto en 77, entonces eran varios años después, ¿no? Le sobrevivió mucho, no murió hace mucho Lénica Pujol, y nos dio esa copia que nos cambió la perspectiva. Ahí me di cuenta de la importancia de tener ese texto. Primero porque según consultábamos en Schneider, que era el primero que la divulgó en su antología, o si la consultábamos en otras antologías, ¿no?, varias, veíamos diferencias. Entonces eso ya era un problema. Como filólogos, que en el fondo somos todos un poco en el CEL, pues veíamos a qué se deben esas diferencias. Entonces así descubrimos que algunos seguían la edición del 26, la que publica las ediciones de Horizonte, en el volumen que llevan 3 novelas, El café de nadie, La señorita y Un crimen provisional, y otros como Monterde, que es la última edición que se hace en vida de Vela, es la primera, la de La señorita, etcétera, del Universal Ilustrado. Entonces así empezó, con una inquietud un poco, sí, filológica, ese trabajo, ¿no? Entonces la necesidad de volver a la primera edición, y no por publicar, ¿no?, sino porque tenía un interés mayúsculo, esa primera edición. Primero, por las ilustraciones. Guillermo Castillo, un magnífico ilustrador, meterse en el Universal Ilustrado de esos años es meterse en el trabajo que hacen los compañeros de Cuartillas, como le dedica la novela a sus compañeros de Cuartilla, Ortega, en fin, otros, Noriega, Job, pero a los ilustradores eran parte, realmente era un grupo muy integrado. Recuerdo también el Chango Cabral, Odifred, en fin, hay varios, y revisando el Universal Ilustrado, tal vez menos en Zigzag, que se ve en la revista Zigzag esta integración, ese trabajo conjunto entre ilustradores y escritores, ¿no? Escritores y periodistas, como es el caso de Arqueles Vela, ¿no? Entonces había ese interés, porque son muy, no digo que todos en las novelas semanales son acertados, como en particular, este ejemplar de La señorita, etcétera, en que Guillermo Castillo captó realmente el espíritu de la novela de su compañero, y son pocos dibujos, son 4 ilustraciones, pero maravillosas ilustraciones, y por eso en la edición facsimilar yo preferí que estuviera uno de los dibujos de Castillo, de Guillermo Castillo, y no, digamos, el retrato más convencional, interesante también, como lo señala Yana en su estudio, ¿no?, del
del pintor americanista que hizo el retrato, ¿no? Que vino a México a estudiar el muralismo, en fin, ella lo explica muy bien. Entonces había ese interés. Y ya más allá de esto, eso fue mucho después, ¿no? De esa entrega de Helénica Puyol del texto, ¿no? Que iluminó mucho la lectura, ¿no? De la novela. Más allá de esto, ya metiéndonos en esos mismos años, ¿qué hacía Vela, no? ¿Qué escribía? ¿Sobre quién escribía? ¿Cómo llegó a México? Ahí tuve la fortuna de poder comentar con el sobrino, el que dio los derechos, que tiene los derechos de Arqueles Vela, Federico Valle, sobrino de Lénica y Arqueles, que pues que tuvo una relación muy cercana e intensa con su sobrino, el sobrino predilecto, digo yo, y me entregó también material como ese material, el primero que es Vida Bohemia, ¿no? De un poeta o de un escritor estridentista, como se llama exactamente, no recuerdo. Bueno, no creo que se haya publicado. O sea, creo que es un material inédito que tenía por ahí en su archivo el sobrino Federico con los materiales que heredó de la pareja Vela y Lénica Puyol. Entonces, es interesante porque es un texto posterior y él se define como un poeta bohemio, ¿no? Un poeta marginal, frecuenta a los bohemios. Es maravilloso su texto sobre el poeta Otón, ahora se me fue el nombre, ¿no? Ahí lo voy a encontrar, ¿no? No, ese lo cito, pero no lo pongo al final. Bueno, Yana Dati está preparando un libro, es un proyecto que tiene en la UNAM, con las crónicas de Vela del 20 al 30, o sea que esta crónica sobre Otón, ahora se me fue su apellido, bueno, ese poeta bohemio que acaba alcohólico, no muere en 22 y hace una crónica, escribe una crónica Vela maravillosa sobre, y se ve que lo frecuentó y fue un compañero de Bohemia, ¿no? En estos primeros años en México, donde hay todavía muchas incógnitas, desde el lugar de nacimiento, aunque ya se sabe, bueno, dice que está Pachula, porque ahí estaba su padre trabajando de ingeniero, pasaban fácilmente de un lado a otro de la frontera, y hay, bueno, enigmas biográficas que tendrían que seguirse trabajando, ¿no? Y lo que sí me encontré que no esperaba son esos textos, y ahí sí es un poco también como arte, ¿no? Vela vive del periodismo y sin ser un teórico escribe crónicas sobre su arte narrativa, sobre su forma de escribir, que son muy iluminadoras, ¿no? No son dogmáticas, son digamos, escritos muy libres en que intentan, digamos, definir el rumbo o lo que escriben y por qué escriben así. Entonces, yo seleccioné una parte nada más, no está todo, ¿no? Como señaló Rodolfo, no está lo de la literatura Balum, en fin, no me acuerdo cuáles tuve que eliminar, pero en un próximo volumen que prepara Yana aparecerán estos textos. Entonces, y me dio la idea de trabajarlo como para textos, ¿no? Ese término que puso de moda Gérard Genette, ¿no? Para trabajar ese crítico de la nueva crítica francesa, para trabajar prólogos, epílogos, en fin, notas, porque son efectivamente una suerte de paratextos que acompañan. Entonces, hacer una edición facsimilar por hacer no tenía sentido. Tenía que ser una edición facsimilar que enriqueciera el contexto de recepción de esta novelita precursora, no rupturista, que es La señorita, etcétera, y que agregara elementos, porque para eso estamos, ¿no? Los críticos literarios, que ampliaran la recepción y la comprensión de esa novela, ¿no? En su contexto. Entonces sí fue importante encontrar esta entrevista a la feminista, ¿no? Que se ve que les ha llamado
la atención, ¿no? Porque aparentemente Vela fue muy, pues muy interesado por ese personaje que era muy famoso en ese momento, una española que recorrió todo el continente, estuvo en Argentina también dando conferencias, ¿no? Y que contrapone a otro feminismo más superficial o más frívolo, ¿no? Que parece, digamos, condenar. Por eso el título, el feminismo, antifeminismo de Belén de Zárraga, ¿no? Entonces eso fue un asunto interesante. Además, descubrir en esos paratextos la enorme cantidad de lecturas que tenía Vela en ese momento. Lo mismo pasa con Roberto Art, ¿no? Que en su momento decían que escribía mal, que era un autodidacta, pero cuando uno lee sus crónicas se da cuenta de la cantidad de textos europeos, de todas las culturas que leía, además de la propia, ¿no? Y uno se da cuenta de que son autodidactas, pero muy leídos, ¿no? Que saben el terreno que están pisando, ¿no? Entonces, bueno, solamente retomo unas cosillas porque creo que hay un chat, no sé si habrá preguntas, tú lo verás, Gabriela, ¿no? Sí me gustó la cuestión del artefacto cultural, ¿no? Un poquito es volver a poner en discusión que seguramente el año próximo, si nos deja la pandemia, volveremos sobre el estridentismo, ¿no? Serán 100 años ahí concretamente de actual número 1, ¿no? Y creo que sí, hay que volver un movimiento, unos autores que no solo fueron ninguneados, como bien se dice en México, por la historiografía oficial, sino por ellos mismos. Ellos mismos sacaron sus textos de circulación, es impresionante, ¿no? En Maplesarse, la antología que hace en el 40, en Roma, el propio Vela cuando escribe los fundamentos de la literatura mexicana en 50, no nombra ninguno. Sí, era tímido, reservado, no era así la voz cantante como petulante, como Maplesarse, pero no nombra sus textos su narrativa de los años 20. Es asombroso cómo ellos mismos, hay otros casos, el más famoso es el de Borges, que trató literalmente de suprimir todos los libros de ese periodo, no pudo, pero lo intentó. Entonces hay otros, digamos, negadores de ese periodo, ¿no? Que tiene ese resurgimiento a partir de los años 70, ¿no? Con trabajos varios. Yo destaco siempre a Ángel Rama, ¿no? Que, claro, no sabía bien dónde ubicarlos, pero por lo menos tuvo el mérito de hablar de estos raros, estos outsiders que escribían en los márgenes de los mainstream, de las corrientes principales de la literatura de esos años, que era el regionalismo, la novela de la tierra, en fin, todo lo que tenemos en los manuales de literatura. Entonces, hay que volver a hablar, ¿no?, de esos textos, y yo pienso que no solo porque van a ser los 100 años, sino por sus virtudes intrínsecas, vale la pena volver sobre ciertos poemas de Maples que son hermosos, maravillosos, que van a permanecer sobre las novelas, y esta en particular, que a mí me parece, y coincido ahí con Evodio Escalante, mejor que El Café de Nadie, que aparentemente es la que más se ha trabajado. Prefiero esta primera novela. Y en fin, sobre el grupo, va a tener, yo pienso, en los próximos años una relectura. Para eso es también la edición facsimilar, ¿no? Elisa relee ahora lo que ella misma escribió, le ve otros ángulos posibles, ¿no?, de lectura, y todos lo hacemos así, ¿no? Yo cada vez que la releo, y eso pasa con cualquier buen texto literario, encuentra uno vetas, ángulos que uno no había visto, no sé, asociaciones con otros textos. Bueno, y eso lo va a permitir la edición, sin duda, facsimilar, ¿no? Entonces, el artefacto, ojalá lo sea, le contesto a Evodio, ¿no?
Y, por ejemplo, circula una edición facsimilar últimamente y han cercenado Los espejos de la voz, lo cual es una edición, como no sé quién de los presentadores lo dijo, mal cuidado, ¿no? Mal cuidada, ¿no? Se pone la primera página y se cercenan las otras dos, ya que tiene solo 3 páginas de ese texto, que es bien importante, ¿no? Para la comprensión global de ese primer momento y de escritura en prosa de Arqueles Vela. Entonces, sí, cuidamos mucho la parte editorial, lo sabe Gabriela, que es la directora de publicaciones, y ayudaron mucho a que esto saliera de manera muy correcta, muy respetuosa, ¿no?, de la edición original, ¿no? Y en torno a su relación con los poetas, no lo incluí ese homenaje porque es mucho más tardío, es de los 70, La vida literaria le hace un homenaje a Vela, de hecho en 1970, y hay un poema de Pellicer dedicado a Vela que se nota, ¿no?, la enorme estima y aprecio por la obra de Arqueles Vela del poeta Pellicer, o sea, su vínculo con los poetas creo que fue efectivamente muy, muy intenso, ¿no? No solo de su grupo, sino ahí de un contemporáneo, ¿no? Entonces, sí, eso en cuanto a Rodolfo, pues sí, él tiene, yo pienso como él, que era un escritor tímido. Es maravillosa la caricatura de Cass, que también encontré en el Universal Ilustrado, esa figura un poco chaplinesca, con sus zapatos grandes, ¿no?, sus piernas así abiertas, como caminaba Chaplin, ¿no?, que era un héroe del cine en esos años, ¿no? Y esa timidez, ¿no?, y ese tono contenido, ¿no? Exacto, sí, ahí está, es preciosa, realmente es preciosa, así filiforme, ¿no?, elegante, como lo era, ¿no?, según las fotos. Y pienso que esa timidez, por ejemplo, él reconoce con Roberto Bolaño que él no quiso firmar, no firmó ningún manifiesto, que esas cosas multitudinarias, ¿no?, de vocinglería, diríamos, no le interesaba, ¿no? Tenía un perfil más tímido, más reservado, ¿no?, con una gran dosis de ironía que hace que tal vez sí va a permanecer más que los que hacen grandes declaraciones un poco dogmáticas, como se leen ahora muchos de estos manifiestos, ¿no? Muy interesante lo también que pues Rodolfo trabaja Tablada, no entiendo que le haya, y me da gusto que lo haya descubierto aquí, ese texto de Tablada que escribe esa especie de entrevistas que no son entrevistas, sino recreaciones de entrevistas que le hace Vela en 22, ¿no?, a Tablada, y todo lo que agregó, ¿no?, sobre esa relación que fue muy cercana entre Tablada y los estridentistas. Y en cuanto, bueno, yo diría, y corrigiéndolo, él ha trabajado efectivamente la novela semanal, tiene un trabajo, ¿no?, se llama La novela estridentista y sus etcéteras. Yo diría que hay otra novela rupturista, un poco después, en 25, es la del contemporáneo Gilberto Owen, con La llama fría. Ahí se publica en la novela semanal y rompe desde luego con el concierto de novelas costumbristas, muchas provincianas más que citadinas, ¿no? Era el tono mayor de esos textos. Por cierto, uno de nuestros fundadores, Daniel Cosío Villega, publicó una novela semanal en el suplemento. Fue novelista a sus horas en los años 20, don Daniel Cosío Villegas, ¿no? Una novela también muy costumbrista, ¿no? Como la tónica mayor, o sea, las que rompen es la de Vela, que es la séptima en publicarse el 14 de diciembre, y más adelante la de Gilberto Owen, ¿no?
Ahora, esa relación prensa-literatura se va a vivir en el Río de la Plata también. Prensa y literatura, tal vez no de vanguardia, pero sí una literatura para elegidos, no para entendidos. Bueno, la practicó Borges en el hogar. Borges en el hogar, un poco después, ya en los 30, publica sus biografías sintéticas en medio de publicidad, de modas para mujeres, un poco en el tono del Universal Ilustrado, toda esa publicidad en torno a las mujeres. Era evidente que había un mercado nuevo ahí para mujeres, ¿no? Y en el mismo El Hogar publica cuentos policiales Roberto Art. Entonces coinciden, ¿no?, esos dos escritores ahí en un medio de divulgación masiva como fue también El Hogar, ¿no? Y más tarde, en los 30, la revista multicolor de los sábados, que dirige Borges, que era el suplemento del gran diario de Natalio Botana, Crítica, ¿no?, donde Siqueiros ilustra algunos de estos suplementos. Y bueno, en el caso de Florence Olivier, pues yo no sé cómo se pronunciaría, yo diría Hoppe a la mexicana, ¿no? Aunque es evidente que es un apellido. No sé si era norteño de origen, hay muchos apellidos norteños que tienen apellidos norteamericanos, pero en fin, Noriega Hoppe, que había vivido en Hollywood, que había estado, sí, es un gran promotor, realmente hay que volver a la figura, estoy de acuerdo ahí también con Evodio, hay que volver a la figura de Hoppe, Noriega Hoppe. Le hizo un homenaje Monterde, bien sabía lo que hacía, y un libro de homenaje, pero creo que había que volver. Y buscando en los archivos, me acuerdo que se lo comenté a Yana en una de mis visitas, después de una de mis visitas a la Biblioteca Nacional, buscando algún número que no encontraba de la novela semanal, llegó un empleado de la Biblioteca Nacional trayéndome un tomo así, todo encuadernado, y me dice, mire, no lo tenemos realmente clasificado, profesora, pero puede que sea de su interés. Entonces lo empiezo a ver y digo, pues sí, es la novela semanal, pero otra nueva, digamos, serie de novelas semanales que trunca la vida, muere muy joven, creo que de un infarto, Carlos Noriega Hoppe, en 35, y había iniciado recordando su primer periodo del 22 al 25, titulándolo también la novela semanal. Otro periodo es un buen tema para investigaciones, lo suelto, ¿no? Está en la Biblioteca Nacional cuando se pueda entrar de nuevo, esa colección que tienen ellos encuadernado de nuevas novelas semanales entre 34 y 35. En todo caso, yo vi varias, tomé algunas fotos, hay extranjeras, no solo mexicanas. Entonces él quiso reanudar, seguía al frente del Universal Ilustrado, él es el que empieza o el que retoma la idea, pero como les digo, truncado por su muerte en 35-36, ¿no? Y lo que es muy importante de esos textos para textos es esa transfusión, como dijo Florence Olivier, entre las artes, ¿no? Ese diálogo que fue digamos, un gesto en todas las vanguardias, ese diálogo entre imagen, dibujo, escultura, pintura y texto, descubrir esto, ¿no? Y sus, digamos, ¿cómo diríamos? Su poética, ¿no? Un poco personal, ¿no? Propia, ¿no? Se basa en la pintura, la plasticidad, la ingravidez que saca de Proust, los personajes ingrávidos, lo mínimo, la síntesis, que sí, como dijo Rodolfo, pueden ser los haikus, lo mínimo, ¿no? Es algo que tienen presente todos, ¿no? No hay que relatar anécdotas, hay que ir a la emoción y de manera sintética, ¿no? No desarrollada, ¿no? Eliminando toda la parte sentimental, romántica, etc. Entonces, la transfusión de las artes se ve mucho en, digamos, en algunas de las publicaciones
de esa época. No sabía lo del guiño de Bolaño con el personaje Salvatierra a Vela. Es un homenaje sin duda en Los Detectives Salvajes, ¿no? Ella es gran lectora y especialista en Bolaño, entonces no podía no ver esto, ¿no? Y le agradezco, digamos, ese dato, ¿no? Y pues sí, es una edición, la dejamos a los lectores abierta, ¿no? Para que se relea, para que tal vez, como hace la propia Elisa, promueva nuevas lecturas, nuevos enfoques, en fin, y cuando tengamos todas las crónicas de ese corpus que está trabajando Yana en la UNAM, pues tendremos todavía más material para pues darle su lugar al que les vela, ¿no? En la literatura mexicana y en ese periodo en particular. Bueno, pues eso es todo. No sé si no quiero cansarlos, ya son las 3 de la tarde. No sé si has recuperado alguna pregunta o lo dejamos allí. Hay un par de preguntas en el chat de Alejandro Zamora, que creo que ya con lo que han dicho se ha respondido. Dice la pregunta, ya que están a punto de cumplirse los 100 años del movimiento estridentista, quisiera preguntar si al igual que el texto de Vela habrá más ediciones facsimilares de otros. Bueno, hay una. Él mismo dice que sí, algunos de los panelistas tiene pensado algún trabajo para festejar los 100 años del movimiento. Creo que se contestó con la obra que está preparando Yana, ¿no? En parte no, porque ella está preparando las crónicas, que son todas las que abarca de Vela, pero pues sí, estaban programados para el 21, pero algunos actos, pero no sé qué haya pasado con toda esa situación. Lo que sí hay en librería es una edición facsimilar de Andamios Interiores, de una editorial que se llama Alias, que es la que mal publica Los Espejos de la Voz, quedó corta, y está también, me parece, de Lista a su vida esta crónica ficcionalizada del grupo que se llama El Movimiento Estridentista del año 26. Y ojo, tenemos todo eso, como dijo Florence, fue de las primeras en descubrirlo y en decírmelo hace muchos años, cuando ella frecuentaba la biblioteca. Tienen todas las ediciones originales, claro, yo pienso que fue una donación de alguien, pero efectivamente están en la biblioteca y hay que cuidarlas mucho, porque ahí están las primeras ediciones. Pero no sé si alguien, Evodio, Elisa, Rodolfo o Florence saben de algún acto programado, no lo sé. Está en discusiones transnacionales al respecto. Vamos a esperar salir de la pandemia y tener mucha. Estoy proponiendo una tarde estridentista, reproduciendo la tarde estridentista. Sería buenísimo. Con reproducciones de las obras que fueron presentadas, pero es una cura. Hay que hacer una curaduría. Yo tengo una edición que se hizo, una caja modernista brasileña de 1922. No, ahora van a celebrar en Brasil también el centenario. Sí. Pero en otro aniversario se hizo una caja modernista muy bonita que tiene un par de ejemplares, postales, el programa original, alguna música. En fin, es muy bonita. Les mandaré yo ahí algunas fotos de esa caja, porque sí es un objeto que ilustra un poco y hace, digo, no alcanza a coger todo el movimiento, pero da una idea bien interesante. O sea que es un artefacto. Es un artefacto, sí. ¿Te refieres a la caja que hizo Jorge Schwartz? Que la caja ¿te acuerdas que lo trajo en un coloquio? Organizó la UAM, por cierto, en 2005. Él trajo la caja que había armado para celebrar la Semana Modernista del 22 de Brasil. Sí, la recuerdo. Sí. Algo así sería, yo pienso que sería muy interesante.
Pero yo pienso en un baile en una azotea de la colonia Roma, así como Ah, bueno. Dos Pasos, John Dos Pasos, cuando describen los mismos años exactamente, Manhattan, con las señoritas que bailan en las azoteas de los rascacielos de Nueva York y cantan con voz ronca, como esas mujeres estridentistas que evoca también Germán Listarzúbeda en la fiesta en el edificio estridentista. Entonces, nada más con ese poético recuerdo de una fiesta que no podemos tener en este momento, y dada la hora francesa y que es como casi las 10 de la noche y no he podido cenar todavía, pido permiso para retirarme de la amable concurrencia. Y Y estás con toque de queda, ¿verdad? estamos con toque de queda, ahora estoy en el sur de Francia, pero igual hoy empieza el toque de queda en el sur de Francia también. Bueno, Bueno, si quieren, terminamos Sí. en este momento la presentación para que la doctora pueda ir a cenar y los demás podamos ir a comer. También. Les mando un abrazo, les agradezco perdone mucho. por romper, por ser aguafiesta, pero bueno. No, de ninguna manera. Gracias a todos los que se conectaron para esta presentación. Y Fuimos gracias a todos. 56, ¿verdad? Sí, estuvimos en 59, en algún momento ya se desconectaron algunas personas. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos veremos. Espero. Gracias. No sé si quieres mencionar antes, bueno, de dónde conseguir el libro, de cómo. El libro se consigue en la Dirección de Publicaciones del Colegio de México, en el sitio libros.colmes.mx. Se puede mandar un correo electrónico, lo pueden comprar ahí. Ahí lo pueden comprar escribiéndole a Julio Legorreta, que es julio.legorreta@colmes.mx.